Se ve más o menos la pantalla, veo que la mitad está medio bajita. Está bien. Espero que estemos bien. Estamos. ¿Sabes si Andrea va a venir? Perdón. ¿Cierro ya? Creo que sí, ¿no? Me dijo el tornado. Está escrito 46, creo. Y unos carteles. Sí, porque lo he mirado yo esta mañana. Sí, vamos a andar. Sí. Vamos a esperar otros 2 minutos. Aquí no me porque aquí voy a tirar la cámara. Me conozco. Tengo que darme una cosa dura. Hola, ¿cómo está? Muy bueno verlos. Dada más de cárter. ¿Quieres que ponga esto atrás? No. Solo espero no mirarlo. Conociéndome. Buenos días y gracias por venir. Aquí nos va a hablar el Ofek Teila de la Hebrea de la Universidad de Jerusalén, de la Escuela Mandel de Estudios Avanzados en Humanidades, de Ibn Hasdai y Cervantes, Reescrituras de la Biblia. Ibn Hasdai y Cervantes, Reescrituras de la Biblia. Ofek Teila, puedes empezar con tus clases. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por venir a escuchar mi humilde presentación. Y quería primero, antes de empezar, agradecer profundamente al Departamento de Estudios Semíticos, a todo el personal que me han dado tan buena bienvenida a esta universidad y ciudad. Y muchas gracias especialmente al Dr. Shai Cohen, que no es solo un excelente anfitrión, sino también un gran amigo. Así que, muchas gracias. Bueno, hoy quisiera hablar de dos escritores de suma importancia e interés, Miguel de Cervantes y Abraham ibn Hisdai. Cervantes, el autor emblemático del siglo de oro español, autor de varias obras maestras como El Quijote, El Persiles y las novelas ejemplares. Ibn Hisdai, un autor y traductor judío del siglo XIII de Barcelona, reconocido hoy día como el autor de la obra maestra El Hijo del Rey y el Monje, en hebreo, Ben HaMelech ve'Hanazir. Si bien estos dos autores difieren en su tiempo, su religión, su lengua y su entorno cultural, un análisis comparativo de sus obras nos muestra que los dos han mantenido un diálogo profundo y muy interesante con las escrituras sagradas y especialmente el Antiguo Testamento. En esta conferencia vamos a examinar este aparato intertextual bíblico en las obras de los dos autores. Vamos a hacer en el marco de la teoría de la escritura. Y lo haremos enfocando sus obras maestras, El Quijote de Cervantes y El Hijo del Rey y el Monje de Ibn Hisdai. Quiero dividir la conferencia en dos partes. Primero voy a introducir la teoría de la escritura, que es relativamente nueva, y en segundo término voy a examinar el aparato intertextual bíblico en El Quijote de Cervantes, y en fin voy a hacer lo mismo pero con la obra de Ibn Hisdai. En la primera parte me basaré en las teorías de Michael Gurley y Alicia Borensky. En la segunda voy a basarme en la investigación de Ruth Fine de Jerusalén. Y en la tercera voy a trabajar con el trabajo hecho por Ayelet Ettinger y de mis propias inclusiones en la obra de Hisdai.
En su libro, Refiguring Authority, Reading, Writing and Rewriting in Cervantes, Michael Gerli capta la reescritura como, cito, un proceso palimpséstico de apropiación, inscripción, anulación y transformación que produce una serie infinita de textos de otros textos y que combina las prácticas de la lectura y la escritura. La reescritura, explica Gerli, constituía una estrategia narrativa principal en el tiempo de Cervantes. El autor del Quijote y sus contemporáneos solían parodiar el uno al otro, imitar, leer en sus propios textos. Para ellos la reescritura era una estrategia narrativa esencial. El mismo Cervantes leía y reescribía no solo textos particulares, sino también tradiciones literarias enteras, como por ejemplo las novelas de caballerías, la picaresca, la novela griega de aventuras y más. El texto reescrito, señala Gerli, es un producto de la conexión entre lectura y escritura. Entonces, por un lado, es un texto nuevo, creado a partir de la lectura de un texto anterior. Por el otro, este nuevo texto conserva huellas retóricas, conceptuales y estructurales del texto anterior. Es decir, el Quijote reescribe muchas novelas de caballerías, pero no es exactamente una novela de caballerías. El Priscila se reescribe la novela griega de aventuras, pero no es exactamente una novela griega de aventuras. Rinconete y Cortadillo, una novela ejemplar de Cervantes, reescribe el género de la picaresca, pero a la vez lo parodia y lo subvierte. Este es el enfoque cuando hablamos de reescritura. Además, si tienen preguntas o dudas o algo, por favor, párenme. No quiero hacer como un seminario muy duro y estricto. Si tienen ganas de expresarse y hablar, adelante. Mientras que Michael Gerli destaca la conexión entre lectura y escritura en la base de la reescritura, Alicia Borinsky pone de relieve sus aspectos lúdicos. Según la investigadora, cualquier escritura es una reescritura. La literatura es un juego textual complejo y ambiguo que crea una cadena de imitaciones. En este proceso, el texto único se vuelve una pluralidad. El imitador y lo imitado se confunden y las nociones de autor y de originalidad pierden sentido. Un texto emblemático en este respecto es el relato borgiano Pierre Menard, autor del Quijote, del que tomé también mi título. Esta es una reescritura del título de Borges. Otro ejemplo que toma Borinsky es el propio Quijote de Cervantes. También habla de algunos relatos de Macedonio Fernández, un escritor argentino, y también toma como un ejemplo una novela del escritor cubano Reinaldo Arenas, El mundo alucinante. Para Gerli como para Borinsky, la reescritura no consistiría solo en mera cita o imitación, sino en transformaciones, recreaciones, reconstrucciones literarias. Captar el texto literario como reescritura nos ayuda a entenderlo en toda su complejidad como una creación plurivalente, hecha de muchas voces, significados e interpretaciones. La literatura es a la vez el producto y la materia prima del acto literario. El texto se ve como un eslabón en una cadena infinita de escritores y lectores, o sea, lectores que leen y después escriben otros textos. Los dos críticos que he mencionado hasta ahora, Michael Gerli y Alicia Borinsky, utilizan la teoría de la reescritura para entender el Quijote de Cervantes. La tercera investigadora que mencionaré, Ruth Fine, también se sirve de la reescritura para entender esta obra maestra de Cervantes, pero ella agrega un aspecto fundamental a la discusión. El Quijote, dice Fine, es también una reescritura prolija de las Sagradas Escrituras, el Viejo y el Nuevo Testamento.
En su libro, Escrituras Bíblicas Cervantinas, Fein muestra que las escrituras sagradas, y especialmente el Antiguo Testamento, eran de mayor importancia para Miguel de Cervantes a lo largo de toda su obra. En sus palabras, la obra cervantina instaura una red de interrelaciones textuales de distinto grado de cercanía y de elaboración respecto al referente bíblico. Este aparato intertextual puede tener expresiones muy simples y muy explícitas, como por ejemplo citas directas del texto sagrado o mención de un lugar o un personaje. Pero puede tener también puede también expresarse de maneras más complejas y ambiguas, como las que hemos dicho, transformaciones del texto, reconstrucciones, paralelismos de personajes. En este aspecto, el Quijote no es diferente del resto de la obra cervantina. Al contrario, esta obra, nos dice Fein, tiene más relaciones intertextuales bíblicas que cualquier otra obra suya, en especial del Antiguo Testamento. Fein encuentra alrededor de 300 conexiones en variedad de expresiones con los libros del Antiguo Testamento en el Quijote. Estimo que no sería necesario presentar extensamente al Quijote en este foro. Entonces voy a dar solamente algunas palabras. El mundo representado en la obra es la España del siglo XVII. En un lugar de la Mancha encontramos a un hidalgo que aparentemente se va enloqueciendo a medida que lee y trata de entender los libros de caballerías. Esta obsesión le seca el cerebro y lo lleva a limpiar las armas de sus bisabuelos, a bautizar a su Rocín como Rocinante, a autobautizarse como Don Quijote, a enamorarse de Dulcinea del Toboso y en fin a salir de su pueblo para ejercer el arte de la caballería andante. Como he dicho, el referente bíblico en el Quijote consiste en 300 intertextos que provienen de libros más y menos conocidos por el público español del siglo de oro: Salmos, Tehilim, Proverbios, Mishlei, el Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, el libro de Job, Iov, Eclesiastés, Cohelet, pero también Levítico, Vaikra, Deuteronomio, Farim, el libro de Jueces, Shoftim, Reyes, Melachim, Ezequiel y Jonás. Para entender mejor el Quijote como una reescritura bíblica, daré algunos ejemplos de este fenómeno en la obra. Empecemos por los intertextos simples y explícitos, ¿no? Se trata de citas de versículos, menciones de libros, personajes y episodios bíblicos. Cito del prólogo del primer Quijote. El gigante Golías, o Goliat, fue un filisteo a quien el pastor David mató de una gran pedrada en el valle de Terebinto. Este es el prólogo del Quijote. Y ahora doy el referente bíblico. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. El libro de Samuel. Otra referencia del libro de Samuel: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá. Se puede ver que es una alusión bastante directa, ¿no? Hay un nombre de personajes: Goliat, Shaul. Shaul no, Goliat y David. Hay un evento, la gran batalla, y también un nombre de lugar que fue cambiado, o sea, traducido por Cervantes, pero no es algo muy... era una cosa muy común, referirse al Valle de Elá como Valle de Terebinto. Miremos otro ejemplo de alusión explícita. Aquí lo que vemos es en parte un versículo y en parte alusión a un evento. En verdad que comemos el pan en el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres. Esto es
del segundo Quijote, capítulo 13. Y vemos el referente bíblico muy obvio en el libro de Génesis: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Ustedes pueden ver que es bastante, ¿no? Se ve la conexión. Pero en el Quijote hay también muchos intertextos menos explícitos, más ambiguos e interesantes. Vamos a dar un ejemplo. Cito del primer Quijote, capítulo 20. Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced. Eso Sancho Panza, ¿no?, lo dice a Don Quijote, ¿no?, cuando, ¿no?, se va de Teresa Panza, o con sus muchos nombres en la obra, y se va para ser el escudero de Don Quijote. Y ahora vemos el referente bíblico: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿no? Lej lecha. Este es un versículo donde Dios habla con Abraham, ¿no?, y le dice: tenés que irse de tu tierra para ir a la tierra prometida. Entonces, ¿en qué esta alusión es diferente a las dos alusiones últimas que vimos? Bueno, primero, las voces bíblicas que hablan en el versículo son suprimidas por Cervantes. No vemos "y Dios dijo a Abraham", sino directamente ponemos las palabras de Abraham en boca de Sancho, y en vez de hablar con Dios, habla con Don Quijote. Un lector compatible de la Biblia pensaría en una analogía interesante: Sancho como Abraham y Don Quijote como el Dios bíblico. Vamos a ver otro ejemplo a este fenómeno. Cito del segundo Quijote, capítulo 42. Si estos preceptos y estas reglas sigues, serán luengos tus días, tu fama será eterna, casarás a tus hijos, vivirás en paz. Esto lo dice Don Quijote a Sancho Panza cuando le aconseja, cuando Sancho va a mandar a la isla Barataria, ¿sí? Le da consejos para gobernar mejor. Y el referente bíblico: guarda sus estatutos y sus mandamientos, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra. Deuteronomio. Aquí otra vez Don Quijote asume la voz divina, ¿no?, que da los mandatos, que da las reglas para vivir bien. Los intertextos más y menos explícitos pueden tener en la obra una función retórica en el texto. O sea, por ejemplo, fortalecer un argumento, ¿sí? Pero pueden también tener una función compositiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pueden contribuir a la caracterización de personajes. Un ejemplo interesante es el que recién hemos visto: la manera en que los intertextos bíblicos en boca de Don Quijote o de Sancho contribuyen a caracterizar al caballero andante como un personaje irónico y hiperbólico, un supuesto dios. Voy a mostrarles otro ejemplo donde el caballero andante asume la voz divina. Del primer Quijote, capítulo 18. Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que tiene guardado mi suerte, en que se ha de mostrar el valor de mi brazo. Y el referente bíblico: de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y de los milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido, ¿no?, Beat Hazakah Bezoar Netuyah, con el que Jehová tu Dios te sacó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El texto, mediante la intertextualidad bíblica, caracteriza a Don Quijote como un supuesto dios, ¿no?, le da la palabra divina, y le da a otros personajes, ¿no?, otros personajes como Sancho lo tratan a Don Quijote como un dios cuando hablan como, por ejemplo, Abraham Avinu, lo que vimos ahora. Pero los fracasos frecuentes del Don Quijote nos dan a entender que muchas veces él piensa de sí mismo que es un dios, pero realmente es un ser humano.
fracasa mucho, ¿no? No como un Dios que no puede fracasar. Eso es lo que crea la ironía. Y contribuye mucho a la caracterización de personajes. En opinión de Fine, el aparato intertextual bíblico encontrado en la obra de Cervantes lo liga al proyecto literario de los poetas judíos de la España de los siglos X y XI. Según la investigadora, cito, sin tener conocimiento de ello, el autor del Quijote opera de un modo similar al de aquellos escritores hispano-hebreos pertenecientes a otro siglo de oro, en cuyos textos, tanto de poesía como de prosa, religiosos y profanos, y empleando un registro ya sea serio o irónico, se instalan los intertextos bíblicos, las metáforas, los símiles, los personajes y los episodios pertenecientes a aquel imaginario compartido en el seno de un mundo persistentemente dividido. A pesar de que el segundo autor en el centro de esta conferencia haya sido un poco más tardío al siglo de oro hispano-hebreo, o sea, desde el siglo X al siglo XIII, su aparato intertextual bíblico es tan paradigmático como el de los poetas más importantes como Shmuel Anagid y Shlomo Ibn Gabirol. Avraham Ibn Hisdai vivía en la Barcelona del siglo XIII entre aproximadamente 1180 y 1240. Era un filósofo, un poeta y un traductor, y además uno de los líderes de la comunidad judía de Barcelona. La más importante de sus obras es la que enfocaré en esta conferencia, El hijo del rey y el monje, otra vez en hebreo, Ben Hamelech Vanazir. El hijo del rey y el monje es una especie de traducción-reescritura de la historia de la vida de Buda, llegada al occidente por traducciones al griego y llegada a manos de Ibn Hisdai en la forma de una traducción al árabe. La historia cuenta de un príncipe que, al enterarse del sufrimiento humano, de las enfermedades y de la muerte, decide unirse a los monjes y vivir como una asceta. Se encuentra con un monje que lo enseña mediante una serie de fábulas y finalmente se vuelve el Buda, ¿no? El fundador del budismo. Ibn Hisdai toma esta historia, ya pasada por varias reescrituras, ¿no? Al griego y después al árabe, cada uno insertando su mundo cultural y religioso, ¿no? La toma y la reescribe una vez más, agregándole rimas y metáforas, paralelismos y emotividad, discursos filosóficos y médicos, contenido cultural y religioso judío, y, lo que nos concierne hoy, un aparato intertextual bíblico impresionante. Sin duda, la intertextualidad bíblica en el Quijote, alrededor de 300 conexiones a lo largo de la obra, es extraordinaria. Pero la que se encuentra en la obra de Ibn Hisdai es mucho más extensa. Ayelet Ettinger, siguiendo el trabajo de Avraham Haberman, es responsable a la última edición crítica del Hijo del Rey y el Monje. Tras recorrer las notas que indican los intertextos bíblicos, estimo que la obra contiene alrededor de 2.500 alusiones bíblicas a todos los libros de la Biblia, a la Mishnah y también a algunas oraciones religiosas. Para tener una mejor idea de este número formidable, miremos un fragmento de la obra. Lo que voy a hacer es mostrarles el fragmento en hebreo, voy a leerlo porque suena muy lindo, tiene rimas y todo. Y después voy a mostrarles una traducción al español que hice yo. La traducción, perdón, no es muy literaria, es más que nada para mostrar y no ser más ilustrar este fenómeno. ויהי היום כטוב לב המלך בבית עבודתו, שאל על איש מאנשי ביתו, מן היושבים ראשונה במלכותו, והיה נשען עליו, וגוזר על פיו, ועושה כעצתו. ואמרו לו, האיש אשר אתה מבקש, איוולתו הייתה לו למוקש, פיזר נתן כספו וזהבו, זנות יין ותירוש ייקח ליבו, ויצא ממקומו ריק וריקם,
נפל ביבן סכלותו ואחריו לא קם. ובראותו כי ירד כבודו, ואזל מאודו, ומאומה אין בידו, דבק בנזירים ובאמונתם, והיה עובד אדמתם, ועודנו מחזיק בטומאתם. Bueno, vamos a ver la traducción de esta parte. Ojo que el español no es mucho más grande del hebreo en cantidad de palabras, por eso sale más. Un día, cuando el corazón del rey estaba alegre, estando en su templo, preguntó por uno de los hombres de su corte, que ocupaba uno de los primeros puestos en el reino. El rey se apoyaba en él y mandaba según su consejo. Le decían: el hombre que buscas ha caído en la trampa de su necedad, ha repartido, ha dado su dinero y oro. La fornicación, el vino y el mosto le quitaron el juicio. Salió de su hogar teniendo nada. Cayó en las profundidades de su estupidez y después no se levantó. Viendo que ya no era elogiado, pero un pobre que no tiene nada en sus manos, se juntó con los monjes y su religión, cultivó sus tierras y todavía hoy retiene su integridad. Estas son las primeras 8 líneas del primer capítulo de la obra, en las que el rey pregunta por un ex consejero suyo que dejó su familia y sus propiedades y se juntó con los monjes. Como vemos, tan solo en 8 líneas encontramos 8 intertextos bíblicos. Este ejemplo representa un fenómeno que se ve en la totalidad de la obra. Vemos tan solo en 8 líneas 2 alusiones del libro de Esther, uno del libro de Salmos, uno de Oseas, uno del libro de Reyes, otro de Salmos, y de Jueces y de Job. El aparato intertextual bíblico de Ibn Hisdai es más bien implícito en el texto. Los versículos se modifican y nunca es mencionado su lugar en el texto sagrado. Por ejemplo, nunca Ibn Hisdai dice: un día cuando el corazón del rey estaba alegre, eso es el rey Asuero, de hecho, del libro de Esther, nunca lo hace, o sea, es más implícito. Ahora, podríamos decir que Ibn Hisdai escribe para un público que es muy compatible en la Biblia y no necesita estas alusiones explícitas, ¿no? Sabe identificar que sí, el rey estaba alegre, es del libro de Esther. Pero también podríamos decir que Ibn Hisdai, tanto como Cervantes, utiliza lo implícito de las alusiones para fortalecer la índole análoga de la alusión, ¿no? Y para crear un vínculo más fuerte entre, por ejemplo, aquí el rey de su obra y el rey Asuero. Entonces también acá, como en el Quijote, la intertextualidad bíblica no sirve solo para fines retóricos, sino que tiene una función muy específica. Es una función compositiva. Enfoquemos nuevamente los intertextos bíblicos como caracterizadores de personajes y miremos la figura del rey. El rey de Ibn Hisdai, tal como el rey de la leyenda budista, odia a los monjes y desea borrarlos de la faz de la tierra. Por lo tanto, es representado en el texto de un modo bastante negativo, ¿no? En el texto el texto original de la leyenda de Buda. Aquí, en la reescritura de este texto de Ibn Hisdai, también es representado de un modo negativo, pero esta vez de un modo más particular al imaginario judío, ¿no? Se ve como un rey antijudío, alcohólico e idólatra, tal como Asuero. Para llevar a cabo esta caracterización, Ibn Hisdai no nos dice el rey era borracho, era idólatra, ¿no? Lo hace de una manera mucho más interesante y es a través de la intertextualidad bíblica. Como podemos ver, por ejemplo, en esta parte analizada,
Ibn Hizday elige citar 2 veces seguidas del libro de Esther y así crear una analogía directa y fuerte entre el rey de su obra y el rey persa Asuero del libro de Esther. Este no es el único caso en que Ibn Hizday elige caracterizar su rey como un rey forastero e idólatra del imaginario bíblico. En otro lugar de la obra, por ejemplo, lo caracteriza del mismo modo como el rey Nabucodonosor, ¿no?, del libro de Daniel. Otro rey negativo en la Biblia y forastero, y también los 2 reyes, fíjense, trataban con los judíos en condiciones de diáspora, que también es muy relevante al, digamos, a la intencionalidad de Ibn Hizday en su obra, que era también un escritor dentro de una, digamos, doble diáspora, una diáspora de Eretz Israel y la otra de la España musulmana, al Andaluz, ¿no?, porque él pertenecía ya a una generación que vivía bajo reyes cristianos en Barcelona, en el siglo XIII. Según él, a pesar de que la obra de Ibn Hizday contiene muchas alusiones bíblicas, estas conexiones intertextuales son meros ornamentos poéticos estilísticos, que no agregan a la obra un contenido judío palpable. En mi opinión, la abundancia de intertextos bíblicos identificables a lo largo de toda la obra no es una masa de citas arbitrarias puestas descuidadamente en el texto, sino un aparato fuerte y sofisticado que ha permitido a Ibn Hizday, tanto como a Cervantes, transformar su obra en una caja mágica de resonancias intertextuales. Ciertamente, hay varias diferencias en las formas en que Ibn Hizday y Miguel de Cervantes utilizan el Antiguo Testamento en sus obras. Por ejemplo, el escritor judío incluye mucho más intertextos que el autor español, ¿no? Y la intertextualidad bíblica, vista en El Hijo del Rey y el Monje, es a veces más implícita que la intertextualidad bíblica del Quijote. Sin embargo, estas son, a mi entender, diferencias superficiales y menores. En realidad, como hemos visto en el caso de la caracterización de personajes, los 2 autores son verdaderos reescritores de la Biblia, que utilizan esta fuente compleja y antigua para enriquecer y mejorar la calidad literaria de sus obras. La reescritura para los 2 no es un mero ornamento estilístico, sino una estrategia narrativa principal, un corazón palpitante en el seno de la obra. A modo de conclusión, es cierto que Cervantes no sabía que escribía como Ibn Hizday, no lo podía saber. En palabras de Ruth Fein, los siglos irónicamente llamados del Quijote se han encargado de silenciar y devorar este otro siglo de oro de la literatura judía y árabe en la península ibérica. No obstante, en estos tiempos que también están repletos de violencia y de odio entre las 3 religiones, las 3 culturas, no sería una mala idea tratar de escuchar al diálogo vivo que mantienen, siquiera inconscientemente, este autor judío y este autor cristiano mediante sus obras literarias. Muchas gracias. Bueno, abrimos el tiempo que nos queda para preguntas, dudas, comentarios, cualquier Muchas gracias por tu presentación, que me parece que la teoría de la reescritura es realmente interesante, y me acordaba cuando citaba a Pierre Menard, ¿no?, cuando en un momento determinado dice el personaje que si coge una frase palabra por palabra, la traslada a otro contexto, se convierte en una frase distinta. Y yo creo que la teoría de la reescritura, no sé qué piensas, pero yo creo que a mí me parece que lo más interesante no es tanto la búsqueda de la referencia, que evidentemente hay que hacerlo, sino cómo eso resuena en el nuevo contexto. Y entonces, en este sentido, teniendo, yo creo que es fundamental, ¿no?, el contexto de lectura,
me parece que sí hay diferencia entre Hasdai y Cervantes, grande, y una grande la has dicho tú, el público receptor. Es decir, la función general del texto yo creo que no puede ser la misma, en el sentido que, como tú dices, una audiencia judía reconoce Levítico 2.3, dudo mucho que eso ocurra en el caso de una audiencia del siglo XVII, ni que decir tiene que no se dado de conocimiento que había en el siglo XVII del texto bíblico. Entonces yo creo que eso es una diferencia importante. Entonces, eso es una pregunta, algunas de las referencias bíblicas más o menos explícitas que utiliza Cervantes, ¿tú crees que en todos los casos son conscientes? Es decir, en todos los casos están motivadas por una reflexión para construir un personaje, porque en el siglo XVII, igual que antes, la Biblia es que es parte de la cultura. Si tenemos Biblias de la misa de amores en poesía o en toda la literatura sapienciana, no sé, el libro de los engaños, el libro de los buenos proverbios. Entonces, mi pregunta es, en esas 300 veces, ¿no?, en los que utiliza, ¿hasta qué punto piensas tú que es un empleo consciente o un trasfondo cultural común? Muchas gracias por tu comentario. Primero te quiero decir que lo que señalaste con Pierre Menard es exactamente lo que habla Brunetisti cuando dice que cuando habla de la confusión entre imitador y imitado, porque Pierre Menard es un ejemplo excelente, ¿no? Porque no cambia las palabras, ¿sí? No cambia, es la misma palabra, ¿cómo es? La verdad cuya madre es la historia, ¿sí? Y ahí habla Brunetisti, ¿no?, de la confusión entre imitado e imitador, y esta es la parte interesante. Y como dijiste, claro, la recepción cambia el sentido de las palabras. Y respecto de tu pregunta, yo creo, y yo trabajé mucho en Cervantes, mucho más que en el Ibn Hizdahr. Yo escribí mi tesis de maestría del Quijote de Cervantes y de otro relato de Borges, la búsqueda de Averroes. Y yo personalmente estoy convencido de que Cervantes trabajaba con muchísima conciencia, en especial con los textos bíblicos. A lo mejor, y eso lo siento por el tiempo, no pude dar más ejemplos, pero voy a mencionar otro ejemplo que da Ruth Fine en su libro. Ella habla de una novela cervantina que se llama El licenciado Vidriera. Ella habla en los intertextos sapienciales, ¿sí?, en su obra, y muestra una intencionalidad increíble de Cervantes, utilizando la Biblia otra vez de una manera muy irónica, ¿no?, dando al licenciado Vidriera dictar, ¿sí?, los versículos sapienciales, la sabiduría de la Biblia, pero mostrando que no lleva a cabo ninguno de estos intertextos, y por lo tanto resulta como un intelectual vacío, ¿no?, como un intelectual que sabe dictar los versículos, pero no hay algo realmente fundamental, no sabe ejercer lo que dicta, ¿sí? Así que estoy convencido de que Cervantes trabajaba con mucha conciencia, tal como Ibn Hizdahr, y traté de mostrárselo mediante el ejemplo de la caracterización de personajes, que espero que haya sido lo suficientemente claro. Pero podemos seguir discutiendo, ¿no? Aquí no vengo a dictar, Ni yo, mucho menos, que tú eres el especialista. Yo no quiero ser un licenciado vidriero, no quiero ser un académico vacío de sentido que solo viene a dar su conferencia e irse. Quiero discutir, quiero hablar, y todo en un ambiente muy bien, que es el ambiente de ustedes, ¿no? Yo soy visitante acá. Entonces vamos a seguir charlando. Muchas gracias por tu comentario. ¿Preguntas, comentarios? Quejas. Bueno, yo sí quería observarte que esto es un fenómeno
que por lo menos en Al-Ándalus existe de las primeras obras de los judíos andalusíes. ¿Y habéis puesto a esto fecha o simplemente habéis estudiado en Cervantes? ¿Lo habéis visto como un producto judío, de la literatura judía que ha sido extrapolado a la Quijote? O, porque ya te digo, la primera obra que se escribe en el siglo X ya están, por ejemplo, cuestiones frases como vieron los filisteos que su rey había muerto y huyeron, ¿no? Se está llamando cobardes, usando ese versículo. Y entonces pues sí que todo eso que cuentas está ya en el siglo X, que supongo que además vendrá del Piyut palestinense y vendrá de todas esas alusiones que hay en el Piyut, los Kinuim, ¿no? Sí. Y entonces pues no está eso hecho todavía, ¿no? Ese producto, ¿no? O sea, simplemente tú ahora mismo lo que estás estudiando es la literatura del siglo de oro española, ¿no? Y su conexión con la producción ya de la España que llaman cristiana, ¿no? Más atrás no se ha ido, no hay estudios, eso que llaman los especialistas el mosaico de citas, ¿no? Siempre nos han hablado del mosaico de citas en la poesía, en la prosa, y desde luego como tú lo enfocas pues le das otro sentido, porque a veces cuela, a veces no, otras veces sí dicen, ¿no? Por ejemplo cuando usan la descripción de José en un poema, ¿no? El Marais de Afroy, que siempre te queda claro que es un señor bastante guapo, no tiene que ser cualquiera, ¿eh? Y entonces pues simplemente saber si esto es una cosa que ha empezado ahora o si tiene ya un cuerpo académico detrás. Hay un cuerpo académico. Lo que pasa es que primero vamos a decirlo claro, ¿no? La Biblia es la obra sí. intertextual, ¿no? La Biblia, también en el Antiguo Testamento, dentro del Antiguo Testamento, libros de distintos libros citan uno al otro muchísimas veces. El Nuevo Testamento es también tiene muchísima conexión con el Viejo Testamento. ¿No? Podemos estar de acuerdo que es ya una obra intertextual. Lo que Cervantes hace es aprender muy bien cómo se hace, ¿no? Cómo se escribe una obra intertextual estudiando de los mejores de la Biblia. Hay un cuerpo académico, por supuesto, sí, pero de lo que yo vi, no todos, ¿sí? Por ejemplo, Fain es una excepción extraordinaria, pero muchos investigadores dicen, como Ettinger, que es ornamento, como cuando vamos a Alhambra, ¿no? Y vemos todas estos juegos en la piedra, ¿no? Es un juego. Por eso me era muy importante traer a Borinsky, que Borinsky nos dice la escritura es un juego, pero un juego muy serio, ¿sí? Hay algo muy serio. Y podríamos decir que Ibn Hizdai cita algunas veces con fines retóricos, no solamente porque es muy lindo, pero muchas otras veces tiene un sentido profundo que tiene que ver un procedimiento narratológico, diría yo, ¿no? La manera en que un autor sabe aprovechar un texto anterior para promover una estrategia narrativa. También hay muchos otros ejemplos. Entonces yo creo que hay un cuerpo académico, pero el enfoque a lo mejor vale la pena renovar el enfoque. Muy bien. Gracias. A mí me parece curioso lo de la historia de Buda. O sea, ¿por qué eligió esto como referencia? ¿Cuál es el mensaje que quería transmitir a sus lectores con esta referencia? Imagino que no quiere convertir a todos a los budistas, ¿no? ¿O sí? No. Mira, ahora la historia de esta obra es fascinante. La historia, primero, ¿no? Yo hice un trabajo con un colega mío, Jonathan Egger, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Todavía eso no se ha publicado, pero espero que en el futuro lo podríamos publicar. Lo que nosotros hicimos es tomar la obra de Ibn Hizdai y
compaginarla con un texto anterior en árabe del siglo XVI, que supuestamente puede ser el modelo árabe, la traducción árabe que mencioné, de la que Ibn Hizday se sirvió para escribir su obra. Bueno, ¿por qué elegir esta obra? Primero, era muy conocida, muy popular. Yo me imagino que era popular mucho por el tema de la trama, ¿no? Trama muy fuerte. Un príncipe que ve la muerte, ¿no? Que su padre lo encierra en un palacio para que no sepa nunca las enfermedades. Este príncipe sale de la prisión, ve la muerte, ¿no? Tiene un shock muy grande y elige hacer un asceta y empieza a estudiar, esconderse de su padre, ¿no? En furto de su padre, se viste como monje, ¿no? En secreto. Entonces es una trama fuerte y también muchos han sabido apropiarse, ¿no? De esta trama y poner dentro de ella un contenido. Por ejemplo, la traducción maniquea ponía contenido cristiano, ¿no? La traducción árabe ponía mucho contenido árabe, musulmán y árabe. No solamente religioso, sino también muchos proverbios, otras historias más conocidas aquí en la península ibérica y más. Entonces yo creo que Ibn Hizday lo utiliza por estas dos razones, porque la trama es muy buena y vale la pena reproducirla, y por el hecho de que Ibn Hizday, como sus predecesores, podía meter mucho de lo que él quería meter dentro de esta vasija narrativa, ¿no? Por ejemplo, Ibn Hizday, ¿no? Están en la historia de Buda, los monjes, ¿no? Y el rey idolatra, que el rey quiere matar a los monjes, ¿no? Entonces Ibn Hizday, ¿qué es lo que hace? Toma al rey y lo vuelve un rey bíblico maligno. Toma a los monjes, los vuelve monjes judíos, ¿sí? La religión judía, la religión verdadera, y crea como una reproducción, pero en lo que los judíos leían y también sentían muy identificados con eso en el contexto de las matanzas, todos estos eventos que han pasado en la península ibérica. Así que espero que eso haya servido como respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces cerramos la sesión. Gracias otra vez por este... No lo hemos visto.